que no tenemos las fuerzas para ir ante la presencia de Dios. La presencia de Dios debería ser nuestro descanso, nuestro reposo, pero muchas veces es el lugar en donde, por ese desierto, no podemos ir a descansar. Aún ese descanso se convierte en algo difícil de alcanzar en Dios. Y es precisamente porque siempre hemos creído que el desierto es algo negativo. Pero hoy quiero que cambiemos un poco esa visión de lo que es el desierto y que lo miremos como lo que realmente pasó en el desierto, si lo miramos a lo largo del libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Entonces, primeramente miramos que si leemos Éxodo, en el capítulo en el que estamos, capítulo 16, versículos 2 y 3, miramos que lo primero que hicieron las personas, el pueblo, al llegar al desierto, fue murmurar contra Moisés. Murmuraron contra la autoridad, murmuraron contra la persona que Dios usó para sacarlos de la tierra de Egipto. Y al murmurar contra la autoridad, pues de igual forma están murmurando en contra de Dios, porque es como si le hubieran dicho a Dios: te equivocaste, Moisés se equivocó, si Moisés se equivocó, tú también te equivocaste. Lo primero que hizo el pueblo fue murmurar contra él y contra Aarón, que era la persona que lo estaba ayudando. Incluso fueron más allá y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en tierra de Egipto. Preferían haber muerto en ese lugar donde eran esclavos a estar en el desierto. Y muchas veces, cuando entramos a un desierto, tomamos esa actitud. Muchas veces entramos al desierto y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué me siento así? Porque a veces, la mayoría de veces, en el desierto llegan momentos en los que decimos: Dios, no aguanto más. Y eso nos lleva a murmurar. Puede ser un desierto en el que lo atravesemos en la iglesia, en donde nos lleve a murmurar en contra de las autoridades en la iglesia. O puede ser un desierto en nuestra vida, en donde llegamos y murmuramos, incluso directamente contra Dios. Y pues realmente es un error, porque si miramos la esencia del desierto, que lo vamos a ir desarrollando, nos daremos cuenta que efectivamente Dios nos llevó a ese desierto. Dios permite ese desierto en nuestras vidas. Pero Dios nos lleva con un propósito. Dios es Dios de propósitos. Y Dios nos lleva a ese desierto con un propósito, pero somos nosotros mismos los que decidimos cuánto tiempo vamos a estar en ese desierto. A lo largo de estas semanas, Dios nos ha venido hablando y predicado sobre la adoración, y el jueves prediqué sobre la sanidad interior, y hablábamos de que muchas veces nos enojamos con alguien, nos resentimos con alguien, odiamos a alguien, y decimos: es que esa persona me hizo, y como esa persona me hizo, pues tengo derecho a estar resentido con esa persona. Pero lo mirábamos desde otro punto de vista, en el sentido de que la decisión de enojarnos es nuestra. La decisión de resentirnos con una persona es nuestra. Nadie tiene el poder para hacerme daño si yo no le doy ese poder a esa persona. Por lo tanto, todo lo que pasa en nuestra vida es por decisión de nosotros mismos. Y lo mismo pasa en el desierto. Si miramos el propósito de Dios al llevarlos al desierto, no era que estuvieran ellos 40 años vagando por el desierto. El propósito de Dios era que ellos entren, atraviesen el desierto y pasen a la tierra prometida, que era un trayecto realmente corto. Ellos estaban acostumbrados a caminar largas distancias, pero realmente era un trayecto que no era tan largo para llegar al destino que Dios les tenía. Sin embargo, miramos que por la murmuración, por la desobediencia, ¿qué pasó? Estuvieron 40 años. El proceso se alargó. Y si miramos el contexto de ese desierto, miramos que efectivamente no era un camino tan largo y que lo único que hicieron fue dar vueltas en círculos. Muchas veces lo que hacemos en nuestra vida terrenal y en nuestra vida espiritual es dar vueltas en círculos. ¿Hasta cuándo vamos a permitirnos dar vueltas en círculos y no llegar al destino que Dios tiene para nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando vueltas en círculos, evitando que Dios cumpla el propósito que tiene para nosotros?
Leamos por favor Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice, Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces, miramos aquí que efectivamente Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Probarlos. Realmente dice para humillarte y probarte a fin de saber lo que había en tu corazón. El desierto, el propósito del desierto es probar lo que hay en nuestro corazón. Y estudiando el tema del desierto me daba cuenta de algo muy importante, y es que del desierto nunca vamos a salir iguales. Si nos dejamos guiar por el Señor, vamos a salir totalmente transformados, renovados, con nuevas fuerzas. Se cumplirá el propósito que Dios tiene con nosotros y avanzaremos a un nuevo nivel. Pero también algo muy grave que miraba del desierto es que si no nos dejamos guiar, podemos dar vueltas en círculos, como lo venía diciendo, y alargar el proceso hasta el punto de que se demore 40 años o más, o que nunca se cumple el propósito, no porque Dios no lo cumpla en nosotros, sino porque nosotros no le permitimos a Dios cumplirlo. O lo más grave, que de ese desierto salgamos peor de cómo ingresamos. Y puede pasar, porque nuestro corazón se puede endurecer, porque podemos murmurar contra Dios, podemos quejarnos contra Dios, y podemos incluso decir que Dios tiene la culpa de todo lo que nos ha pasado en ese desierto, cuando hemos sido nosotros con nuestras decisiones los que hemos alargado ese desierto y los que hemos hecho que ese desierto no sea de bendición, sino que se convierta en algo realmente tortuoso en nuestras vidas. Entonces, al analizar esto, miramos que el propósito como tal del desierto es probar lo que hay en nuestro corazón. Y lo que realmente Dios quiere al permitirnos ingresar a ese desierto es que haya una transformación en nosotros, que se cumpla el propósito de Dios en nosotros y que de ese desierto seamos más fuertes. Y que, ¿cuál era la promesa de atravesar ese desierto? La tierra prometida. Entonces, Dios quiere que cumplamos ese propósito, pero para llegar a la tierra prometida debe haber proceso. No podemos llegar a una tierra que no nos merecemos. Dios no nos va a dar una bendición que no nos merecemos y que no estamos en la capacidad de gestionar, de administrar, de valorar. Debemos valorar lo que Dios nos va a dar. Cuando una persona recibe, principalmente lo vemos en el dinero, recibe grandes cantidades de dinero sin esfuerzo, lo que hace es gastar, no valora, porque no le costó. Lo que decía Caro, no lo valora. Pero también y no lo valora, y tampoco lo sabe administrar porque no estaba preparado para esa bendición. Y Dios quiere que el proceso, que el desierto, nos prepare para esa bendición. Entonces, si sabemos que después del proceso, que después de atravesar el desierto viene bendición, ¿ustedes creen que debemos seguir caminando en círculos? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir dando vueltas sin rumbo, sin saber hacia dónde vamos? Porque somos obstinados, porque nos cerramos. Y entendamos eso, que el desierto es algo positivo en nuestras vidas, que el desierto es el proceso en el que Dios nos prepara para la bendición, en el que Dios nos prepara para esa tierra que fluye leche y miel. Y para llegar a esa tierra, necesariamente necesitamos atravesar el desierto, no hay otro camino. En la prédica de jueves decía que el quebrantamiento era necesario, y Dios nos permite atravesar por el quebrantamiento, por el dolor. Dios, la palabra dice que nos probará por el fuego, nos pasa por el fuego para saber de lo que realmente estamos hechos. Por lo tanto, el dolor es
necesario, el proceso es necesario. Y hoy hay muchos comentarios, muchos memes que dicen: Dios, ve buscando tu mejor guerrero 2025 porque yo ya no quiero. Relevo, ya no repito periodo. No quiero ser tu mejor guerrero porque duele. Quiero descansar del proceso. Pero aún para descansar del proceso debemos obedecer y debemos hacer la voluntad de Dios. Y esto lo miramos en Moisés. Sin Moisés tal vez nunca hubieran salido de ese desierto. El pueblo se hubiera quedado dando vueltas, porque lo único que hacía era quejarse, murmurarse. Aún de la provisión de Dios se quejaba. Pero miramos que Moisés era un líder que se dejaba liderar por Dios, que se dejaba guiar por Dios. Y aún así estuvieron 40 años, no por Moisés, por el pueblo. Miramos que la murmuración y la queja alarga el tiempo en el desierto. El propósito del desierto es saber lo que hay en nuestros corazones. Mira, una frase que me gustó mucho y dice: la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios. Y esto me llevó a reflexionar a que Dios nos lleva al desierto, pero no es necesariamente a sufrir. Dios nos lleva a estar en su presencia. El propósito del desierto es acercarnos a Dios. Pero nos dejamos llevar por el dolor, nos dejamos llevar por lo aparentemente negativo del desierto y nos alejamos de Dios. Y para salir de ese desierto necesitamos estar en la presencia de Dios. Miramos que el desierto implica, sí, dolor, pero también implica aceptar el tiempo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos que miramos un tiempo limitado, un tiempo que cada vez pasa más rápido, queremos todo de inmediato. Queremos que Dios escuche nuestras oraciones y que las cumpla de inmediato. Queremos todo con total inmediatez. Y Dios nos lleva al desierto para decirnos: pausa, hay que esperar, tómate tu tiempo. Como Mafe me decía ayer que comíamos pollito: ¿por qué comes tan lento? Y yo le decía: es que para esto también me estoy tomando mi tiempo y me lo estoy tomando con calma. Dios dice: tómate las cosas con calma. Vamos poco a poco. Dios no quiere entregarte todo de inmediato porque va a dañarse tu corazón. Necesitamos ir paso a paso. Y ese paso a paso también duele. Desespera. La espera desespera. La espera genera ansiedad y nos hace incluso creer que Dios no nos está escuchando o que Dios no está con nosotros. Y lo que mirábamos el jueves es que el quebrantamiento es necesario, pero aún en medio del quebrantamiento Dios siempre nos ha llevado de su mano y nunca nos ha soltado. Y Dios nos lleva al desierto porque quiere restaurar la relación con nosotros. Si estamos en un desierto es porque algo se ha quebrado en mi relación con Dios, que debe ser restaurado. Y el desierto es ese momento, ese espacio en el que podemos restaurar nuestra relación con Dios. Por lo tanto, el desierto es un lugar de transformación. Como lo decía anteriormente, es un lugar de donde no vamos a salir iguales. Podemos salir totalmente transformados para la gloria de Dios, porque el final del desierto es la gloria de Dios, es darle la gloria a Dios por ese desierto. Pero también podemos salir peor de cómo ingresamos a ese desierto. Y eso depende de las decisiones que tomemos. Miramos que en el desierto Dios envió el maná. Maná viene de la expresión hebrea man-u, que quiere decir ¿qué es esto? O sea, ¿qué nos estás dando? Porque no lo conocemos. Esa fue la expresión de los israelitas cuando Dios les envió maná. ¿Y qué miramos con esto? Que Dios en medio del desierto provee. Dios en medio del desierto sigue cuidándonos y sigue estando con nosotros. Y si miramos las características del maná, es
era un alimento realmente poderoso, lleno de todos los nutrientes que una persona necesita. Con un poquito ya tenía absolutamente todo. No se iban a desnutrir, no iban a estar débiles, no iban a pasar hambre, porque un alimento que contenga todos los nutrientes sacia. Y miramos eso. En el desierto podemos estar saciados. En el desierto hay provisión. En el desierto también hay bendición. Pero en el desierto Dios nos enseña a tomarnos las cosas suaves y a vivir el día a día. Dios les envió el maná, pero se los enviaba día a día. Y les decía, en la mañana verás mi gloria, la gloria reflejada en el maná. Vivir el día a día a veces estresa. Vivir el día a día nos genera incertidumbre, nos genera ansiedad. Pero Dios nos quiere llevar a entender que en medio del desierto Él sigue siendo Dios y que Él tiene el control. En el desierto dejamos de tener el control nosotros para cederle totalmente el control a Dios. Y eso hace que mi yo, que mi ego, que mi orgullo baje, que mi orgullo mengue. Por eso uno de los propósitos que miramos en el versículo anterior es: te llevé ahí para humillarte. Porque la humillación de Dios hace que seamos humildes y que dejemos de creer que somos nosotros los que podemos, para saber que estamos en las manos de Dios y que es Dios el que tiene absolutamente todo el control de nuestras vidas. Por eso es que Dios les daba el maná de forma diaria y no se los daba semanal ni mensual. Y miramos la actitud del pueblo respecto al maná. Dios les dijo: les daré maná diario, día a día. ¿Y qué hizo el pueblo? Guardar. A veces guardamos porque no le creemos a Dios. Dios dice: aquí estoy, te sostengo de mi mano, voy a proveerte, no te dejaré desamparado, la provisión nunca faltará. Pero decimos: voy a guardar por si acaso. Y con Dios no hay por si acaso. Si Dios promete, Dios cumple. Y Dios está con nosotros. Y sobre este pueblo hay muchas promesas, muchas bendiciones, dones y ministerios. Dones y ministerios que en este momento entre ustedes están dando vueltas en círculos. Y que necesitamos salir de ese círculo, salir de ese desierto y empezar a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. En el desierto es donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece. Porque Dios nos lleva a decir: vas a depender de mí. El maná también representa la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas, que es algo que también debemos experimentar a diario. La pastora nos enseñaba que la unción es nueva cada día. Yo no puedo vivir con la presencia que Dios me dio hoy y decir: voy a guardar esta presencia para mañana. La presencia de Dios debemos buscarla a diario. Hoy estamos en este lugar, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo está en este lugar, y hoy saldremos llenos de la presencia de Dios de este lugar. Pero mañana es un día nuevo. Mañana es un día en el que debemos decir de nuevo: Dios, te necesito. Dios, aquí estoy ante tu presencia, porque solo no puedo. Muchas veces caminamos y nos olvidamos de Dios, y muchas veces pensamos que podemos solos. Y a veces en nuestras fuerzas Dios nos deja avanzar, y a veces nos deja avanzar hasta que nos estrellamos, y a veces tiene misericordia y pone freno y dice: hasta aquí nomás. Dios nos deja creer que tenemos el control. Dios nos deja creer que podemos en nuestras fuerzas. Y a veces vamos más allá y nos estrellamos y decimos: Dios, no debería hacerlo. Pero otras veces Dios nos dice: hasta aquí. Y a veces lo escuchamos y le cedemos, le retornamos el control que Él necesita. Entonces, seamos conscientes de eso y sepamos el lugar en el que estamos. Si estamos o no en el desierto, pero si lo estamos, sepamos que es para bendición.
Por lo tanto, la presencia de Dios la debemos buscar y experimentar a diario. En el desierto se generan varias situaciones. Lo primero es que en el desierto el Señor nos llama. En el desierto Dios nos muestra el propósito que tiene con nosotros. Dios nos dice: este es tu ministerio, este es tu talento, esto es lo que quiero de ti. Tú decides cuánto tiempo nos vamos a demorar en el proceso para cumplirlo. Porque el llamado es irrevocable. Todos tenemos algo por hacer en las manos de Dios. Esas sillas no son para ustedes. Esas sillas son para gente que viene detrás de ustedes. Y ustedes deben ejercer su ministerio, sus talentos, sus dones para esa gente que viene. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dios llama en el desierto. Si miramos a Moisés, lo llamó en el desierto. En el desierto Dios escogió a la tribu de Leví como los sacerdotes. Fue en ese lugar en el que Dios eligió las personas que iban a ser encargadas de llevar la presencia de Dios. En el desierto también se estableció la ley de Dios como código teocrático. Y Moisés fue muy cuidadoso en eso, en exponerles la ley y recalcar que ellos debían ser un pueblo que guardaran esa ley, porque ellos debían ser testimonio para otros pueblos de que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y que era un pueblo que realmente se sometía a la ley de Dios. Entonces, en el desierto, Dios también nos enseña cómo debemos seguir en sus caminos, cómo debemos seguir y cómo debemos guiar nuestra vida conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y lo que decía al comienzo, el desierto es un lugar donde Dios nos llama a su presencia. Y si lo miramos, Dios nos llama a su presencia, y en el desierto Dios llamó al pueblo a su presencia. En el desierto fue donde se construyó el tabernáculo. Ahí fue donde Dios levantó el templo, su tabernáculo, y cada vez que avanzaban debían levantar ese tabernáculo para que la presencia de Dios siempre estuviera en medio del pueblo. Y el tabernáculo representaba varias cosas. Ahí se estableció la presencia de Dios, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí se establecieron, Dios le enseñó al pueblo cómo debían realizar sus ofrendas. Ofrendas no solo para la expiación de los pecados, sino también ofrendas de adoración, ofrendas de acción de gracias. Había muchas ofrendas y a diario el sacerdote estaba ofreciendo sacrificio para Dios. Entonces, en el desierto Dios nos lleva a construir un tabernáculo. Dios nos lleva a entrar ante su presencia, a reconocer que necesitamos de Él y que su presencia es lo más importante. Ellos no podían hacer nada sin ese tabernáculo. Necesitaban de ese tabernáculo para poder avanzar. Necesitaban de la presencia de Dios para poder avanzar. Y nosotros necesitamos de esa presencia de Dios para poder avanzar. Se establecieron en ese tabernáculo los principios de la relación con Dios. Dios nos lleva a volver a los principios. Muchas veces queremos llenarnos de doctrina, queremos llenarnos de conocimiento y nos olvidamos de los principios. Cuando estaba en la universidad, los abogados somos mucho de principios. Y cada clase, cada materia, nos parecía súper aburrida porque siempre, toda materia iniciaba con historia y principios. Y hasta que, ni siquiera cuando me gradué, cuando hice la especialización, la primera clase fue principios. Y no fue una sola clase, fueron como 3 clases solo de principios. Y a veces los profesores daban la clase de principios y decían, pues esto está en el pensum, abordémoslo. En 10 minutos lo explicaba y seguía con lo que supuestamente era realmente importante. Y en la especialización me di cuenta que nos dieron 3 clases de solo principios. Y en la especialización me di cuenta
que los principios eran más importantes que todo lo demás. Que con un solo principio podía ganar un caso. Y no lo entendí en la universidad, en 5 años de carrera, lo vine a entender en la especialización. Y Dios nos quiere llevar a que retornemos a los principios de nuestra relación con Dios. Porque es algo que a veces olvidamos, es algo que a veces nos parece tan básico que no lo tenemos en cuenta. A veces nos convertimos en personas en cristianos de rutina, en cristianos que venimos por cumplir, en cristianos que incluso en nuestra comunión diaria con Dios lo hacemos por cumplir. Y cuando lo hacemos por cumplir, eso no es relación. Cuando estamos en una relación de pareja, compartimos tiempo de calidad, le damos calidad a esa persona, le damos todo lo que somos a esa persona. Pero en nuestra relación con Dios nos reservamos todo. Antes de iniciar orábamos con los de la alabanza y mi oración era: Dios, aquí estamos, entregamos nuestro corazón y no nos reservamos nada. Porque si nos reservamos algo, Dios no puede obrar. Dios no quiere parte de nuestro cuerpo, no quiere parte de nuestra mente, no quiere parte de nuestro corazón. Dios lo quiere todo. Y si queremos adorar a Dios desde este altar, debemos entregarlo todo. Y si ustedes vienen y reciben la palabra de Dios, reciben la administración del Señor a través de la oración, de la alabanza, es necesario que a Dios le entreguemos todo, que no nos reservemos absolutamente nada. Otra característica del desierto es: y Él habló. Dios habló en medio del desierto. En medio de esos 40 años, hay una expresión en el hebreo que dice Yedaber, que significa y Él habló. En el desierto, muchas veces hemos creído que hay ausencia de palabra, que hay ausencia de respuesta. Y a veces no es porque haya ausencia de palabra, es porque estamos sordos, porque cerramos nuestros oídos, porque cerramos nuestros ojos espirituales, porque escuchamos la voz de Dios y no le creemos a esa voz. Por lo tanto, miramos que en el desierto no es un lugar donde la presencia de Dios no esté, no es un lugar en donde Dios no hable. Dios sigue proveyendo, Dios sigue ministrándonos con su palabra, con su presencia, y Dios sigue hablando aún en medio del desierto. También miramos en el desierto que Dios les permitió mirar la tierra prometida. Enviaron unos espías, ¿cierto? ¿Cuántos eran? ¿Tres? 12 espías. 12 espías, de los cuales solo Caleb y Josué miraron lo que los demás no miraron. Dios en medio del desierto nos permite mirar el propósito. Dios en medio del desierto nos permite mirar esa tierra prometida para decirnos: eso es lo que tengo para ti. Ahora sí, como lo he venido repitiendo, ¿quieres seguir dando vueltas en círculos? O vamos y avanzamos, porque mira lo que te espera. Allá fluye leche y miel, aquí solo maná. ¿Queremos seguir con el maná o queremos ir al lugar donde fluye leche y miel? Moisés envió 2 espías, y de esos 2 espías, 10 trajeron un reporte y dijeron: esa tierra no puede ser conquistada, esa gente es demasiado fuerte, muy grandes, si vamos allá vamos a ser derrotados. Eso es lo que el enemigo nos dice. Dios nos muestra la promesa y nos muestra esa tierra prometida, y vienen personas, vienen pensamientos, el pensar y el repensar nos dice: sí, allá está la tierra prometida, pero tal vez no es para mí, tal vez no me la merezco, o tal vez ese camino está demasiado difícil para que yo pueda llegar allá. Pero hubo 2 personas, Caleb y Josué, que eran hombres que estaban en la presencia de Dios y que miraron lo que realmente debían mirar, y era el Dios con quien estaban. Y ellos dijeron: sabemos el Dios que tenemos, podemos ir, podemos vencer y podemos conquistar esa tierra prometida. Esto nos lleva a reflexionar en que ¿a quién estamos escuchando?
la voz de quién estamos escuchando para ir a esa tierra prometida. Siempre van a haber voces que nos dicen, tú no puedes, tú eres incapaz, o eso es demasiado difícil, incluso no te lo mereces. Pero si escuchamos la voz correcta, vamos a saber que esa tierra prometida es nuestra, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios me la prometió. Y si Dios me lo prometió, Dios cumple. En el desierto recordamos las promesas de Dios. Hoy es el día en el que debemos retroceder. Primero dijimos, tomemos las cosas con calma, vamos paso a paso, suavecito. Pero ahora sí, retrocedamos y recordemos las promesas de Dios. Dios, estoy seguro de que a todos los que estamos aquí nos ha hablado y nos ha dado promesas. Como lo decía, todos aquí no estamos para estar sentados en una silla. Aquí estamos con promesas.